Bienvenidos a clases. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, bienvenidos ¿Bien? a Hora Clave, no se enoje. ¿Qué dije yo? A clases. Estaba voy a vender clases, perdón, me equivoqué. Esto es Hora Clave. Bienvenido, ¿cómo le va, Mis doctor? distracciones están en aumento, te aviso. No, es su corazón por clases. Bueno, damos los... no de No voy a dar el otro, equivocadas, ni voy a dar el de la red tampoco. Bueno, Sino está voy a bien, decirle que está para bien. comunicarse con nosotros, como siempre, pueden hacerlo a horaclave@telecentro.net.ar, horaclave@telecentro.net.ar. Bueno, díganos lo que tenemos. Bueno, hoy vamos a tener, por supuesto, el post-aprobación de la ley de medios, pensando un paso más de lo que puede llegar a pasar con una mesa de debate. El diputado nacional electo que va a estar en el Congreso, que quizá trate esta ley, Ricardo Alfonsín, la diputada nacional electa Claudia Rucci del Partido Justicialista, y dos muy finos análisis de especialistas. Por un lado, Julio Bárbaro, el ex interventor del Confer, y Adrián Ventura, periodista de La Nación. Vamos a hablar mucho del Partido Justicialista. El ex gobernador José Manuel de la Sota va a estar con nosotros y la pregunta, ¿Duhalde va a ser candidato? Intentará responderlo el diputado nacional electo Eduardo Amadeo. Y seguiremos haciendo un análisis de la ley de comunicación a través de Vicente Massó, un periodista y jurista muy conocido. Bueno, eso más o menos es la presentación de Hora Clave. Hora Clave. De Hora Clave. Yo no sé, hoy me gustaría empezar el comentario recordando el título que hoy puso La Nación, ¿no? El título principal del diario de hoy era: tras la sanción de la nueva ley de medios, la disputa por la ley seguirá en tribunales. Esto es lo que dice La Nación hoy. Es decir, que esto no terminó, que la votación del Congreso, que es de este Congreso, del viejo, del que se muere, terminó, pero empieza ahora una fenomenal seguidilla de pleitos. Va a haber pleitos, juicios de toda clase. Porque evidentemente la ley, la nueva ley de medios, yo me animo a decir, es manifiestamente inconstitucional. Y no solamente manifiestamente inconstitucional, sino por varios lados es inconstitucional. Por lo pronto, el artículo 32 de la Constitución dice: el Congreso no dictará leyes que regulen los medios de comunicación. Más claro, agua. No podían hacer ni la discusión que hicieron. Bueno, eso es un primer tema que naturalmente todos los afectados van a plantear en tribunales. Un segundo punto vulnerable de la nueva ley. Ustedes saben que dentro, como no modificaron nada, unos artículos más discutidos, creo que el 161, era que todos los actuales canales, todos los que están, tienen un año de vigencia. Y dentro de un año van a tener que desprenderse los propietarios de canales de todos los canales que el gobierno dice que tienen que desprenderse. Esto se llama desinversión. En lugar de promover las inversiones, promovemos las desinversiones. Y esto va a traer otro semillero de pleitos, pues imagínense que estas licencias que están hoy en los canales de cable, por ejemplo, en el 2007 se dieron por 10 años. Estamos en el 2009, ¿no? Quiere decir que ahí van a reclamar derechos adquiridos. En función de esa ley, de los 10 años, invirtieron, compraron equipos, compraron lugares, y todo eso va a ser cuestionado. Y también, si tienen que vender dentro del año, van a tener que regalarlos. Prácticamente van a tener que venderlos a lo que se llama habitualmente precio vil, lo cual es una forma indirecta de confiscación, como hicieron con las AFJP, ¿no? Es decir, ¿confiscación qué es? Que el Estado arrebata un bien cualquiera o un derecho cualquiera sin pagar indemnización. Eso va a ser otra fuente de pleitos que vamos a tener. Hay una norma que quizás sea la más inquietante de todas dentro de la nueva ley, que todas las ciudades de más de 500.000 habitantes, el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, discrecionalmente, decidirá qué canales tienen esas ciudades. Ahora imagínense, 500.000 habitantes, Córdoba, Rosario, la capital federal y varios partidos del Gran Buenos Aires, Mendoza. Es decir, todo lo principal, todo esto que se escribió, estos cientos de artículos, no sirven para nada porque en los principales centros urbanos el Poder Ejecutivo va a decidir a quién le da
el canal que corresponda a ese lugar. Finalmente, otra aberración que va a ser cuestionada en los tribunales es que el comité, porque todo va a terminar finalmente en un comité de aplicación, como es ahora el CONFER. Ese comité de aplicación va a estar formado por una mayoría kirchnerista, como el Consejo de la Magistratura. Es decir, que finalmente cualquier duda que haya o cualquier nueva idea que se le ocurra a Néstor Kirchner va a ser decidida por el comité kirchnerista de aplicación, ¿no? De manera que esto ya me parece que son suficientes argumentos para imaginar que va a haber una multiplicación de pleitos y de juicios en los tribunales, que es lo que dice el título de la Nación. Y como si faltara poco, como parece que el gobierno le pareció poco apoderarse del control de los medios audiovisuales, radios, canales, ahora ya la está emprendiendo por el papel, contra los diarios de papel, ¿no? Recurriendo a una vieja sistema que hubo acá, es que el Estado monopolice la entrega del papel y entonces le dé a cada medio tantas cuotas de papel como correspondan a su oficialismo. Cuanto más oficialista, más papel. Cuanto más independiente, menos papel. Esto se hizo en Argentina, ¿no? De manera que por todos lados lo que tenemos nosotros es la formación de lo que yo llamaría el unicato K. Kirchner va a decidir todo en materia de medios de comunicación. Esto es lo que dice la ley y lo que empieza ahora también con papel prensa y todo el tema del papel. Ahora, ante esta multiplicación de los juicios que se viene inexorablemente, la pregunta un poco inquietante es para los argentinos que queremos, porque la libertad de prensa no es un derecho de los medios, es un derecho de los ciudadanos, recibir todos los medios que le permitan formarse una opinión después de comparar unos con otros. ¿Quién va a garantizar en estos juicios que se van a multiplicar fallos ecuánimes, fallos liberados de toda presión del Poder Ejecutivo? ¿Los jueces que tenemos? Los jueces que tenemos en gran medida han sido nombrados a través del Consejo de la Magistratura, que es otro mecanismo kirchnerista de dominación. Entonces uno dice, los jueces, bueno, de todas maneras me dirán, bueno, los jueces, hay jueces de primera instancia, jueces de apelación, y hay la Corte Suprema. Entonces la pregunta por los jueces culmina en la Corte Suprema. Esos 7 jueces que están sentados ahí, ¿dan garantías de que se aplicará la Constitución a este caso tan controvertido, tan polémico? La historia que tenemos nosotros de la Corte Suprema, no solamente de esta, sino de las anteriores, no es, diría yo, alentadora. Porque ustedes saben muy bien que prácticamente del 1930, 80 años acá, en general los jueces de la Corte Suprema han sido condicionados por el Poder Ejecutivo, fuera militar o fuera civil. Entonces, claro, la verdadera independencia de una Corte Suprema es que no la haya nombrado el Poder Ejecutivo que trata con ella. En los países serios, la Corte viene de antes, porque es inamovible. Entonces, cuando llega un presidente X, se encuentra con una Corte que él no nombró. Esta es la garantía de la independencia del Poder Judicial. Ahora, este gobierno tiene una Corte que él nombró. Menem ya había anticipado esta tendencia cuando aumentó de 5 a 9 los miembros de la Corte, y eran los jueces que él quería. Estos son los jueces que quiso Kirchner. Se dice con cierta razón que estos jueces son más, digamos, tienen más categoría que los jueces que tenía Menem. Y es verdad. Pero el problema no es un problema estético. No es que nos guste más una jueza o un juez de hoy que el que había antes. El tema es que sean realmente independientes y actúen como magistrados independientes. Porque en verdad el desafío que tiene la Corte, el verdadero desafío que tiene ahora con motivo de la ley de medios, es demostrar que son la cabeza de un verdadero poder, el poder judicial. Nuestro sistema tiene 3 poderes.
el Poder Ejecutivo, que vaya si lo tenemos, el Poder Legislativo, que va a cambiar el 10 de diciembre, va a tener otro rumbo con el Congreso, y el Poder Judicial, con mayúscula, Poder Judicial. Esta Corte Suprema se animará a dejar de ser un conjunto de jueces que uno respeta para convertirse en un poder capaz de limitar al poder, porque si es un poder, hay un juego de poderes y uno limita al otro. Esta es la ocasión que tiene la Corte Suprema de demostrar que es un poder, poniéndose los pantalones largos frente al tema de la ley de medios y de la manifiesta inconstitucional que tiene y la cantidad de juicios que se van a desarrollar con ese motivo. Ahora acá, claro, hay una escapatoria para la Corte, no se lo voy a decir yo porque ellos lo saben, ¿no? Una escapatoria que es la demora. Ustedes saben que hay dos maneras de denegar justicia. Una es un fallo manifiestamente injusto. Se llama prevaricato generalmente eso, ¿no? Pero hay otra manera más elegante. Como la Corte Suprema no tiene plazos para pronunciarse, lo que puede hacer simplemente es dejarlo morir el tema. Digamos que tarde un año. Imagínense en un año todo lo que va a pasar en la Argentina. Entonces, desgraciadamente, las presunciones por lo que ha pasado en el pasado y en estos últimos años son como presunciones en contra de toda esperanza respecto de la Corte Suprema. Pero, claro, en derecho los abogados, como somos Luis y yo, hablamos generalmente de la presunción iuris tantum, es decir, que hay presunciones que pueden ser, digamos, superadas, que pueden ser contradichas por los hechos. Yo espero que esta presunción de que la Corte no va a hacer nada sea simplemente iuris tantum, y que entonces un día nos levantemos y leamos en diarios, en los noticieros o escuchemos en las radios la gran sorpresa, que la Corte Suprema decidió convertirse en la cabeza de un poder judicial verdaderamente independiente. En el próximo bloque, el debate por la ley de comunicación con 4 invitados. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Estaba fuera el partido ese. Estaba fuera. Bueno, ando tan distraído hoy. Primero, bienvenida a clases. Y me olvidé de decir las cosas que iba a decir con ese motivo, lo voy a decir ahora rápido antes de empezar nuestra discusión. Lo que pasa es que el gol de Palermo me tiene todavía un tanto alterado, ¿no? Porque ese minuto que me hicieron pasar entre el empate y el gol, y encima no se veía nada, y con la lluvia... Es la mano de Dios. Sí, Usted no sí. cree en esas cosas, pero yo creo. Pero si lo saluda Palermo está disculpado. Si tiene que reconocer que Boca es Boca, yo lo voy a disculpar. En fin, A mano de Dios. Boca es Boca. Yo con tal de ganar el miércoles digo cualquier cosa. Bueno, no, quería decirles que el lunes 19 de octubre, es decir, no mañana, sino el otro, empiezo el curso en la UCA. La idea que tuve fue comentar, explorar 6 grandes ideas de nuestro tiempo. La primera va a ser la democracia. Ese curso va a empezar el lunes 19 de octubre a las 19 horas, por 6 lunes, siempre a la misma hora, en el Auditorio Santa Cecilia de la UCA, Avenida Alicia Moró de Justo, 1500, Puerto Madero. Y para los que quieran informarse, ahí está, creo, los teléfonos 4349-0287 o 4349-0213. En la otra parroquial que quería comentarles, apareció un nuevo número de la revista Visión. ¿Dónde la muestro? Aquella cámara. Acá. Exactamente. Allá. Bueno. Y el número de octubre es mensual, yo la dirijo. Y acá el tema es muy interesante, el principal, la nota de tapa, es sobre Uribe, ¿no? Porque realmente Uribe a mí me ha complicado las cosas. Porque hasta ahora estaba todo claro. Los que buscan la reelección indefinida son todos populistas autoritarios. Llámese Chávez, llámese Morales, llámese Correa, o llámense los Kirchner, que de una manera indirecta están haciendo lo mismo, ¿no? Y los demás son democráticos, ¿no? Tabaré en Uruguay, Lula en Brasil, Bachelet en Chile, porque no buscan reelección. Y ahora sale este, que de alguna manera no es un demagogo,
y busca la tercer periodo. Así que ya me complicó todo y trato de resolverlo en este artículo. Y finalmente les digo que en clases, ahora sí, el sábado anoche estuvo Kovatlov, y el próximo sábado a la noche va a estar Beatriz Sarlo. Les digo a la noche, porque el sistema es así. Si no hay fútbol, es 20:30. Si hay fútbol, es 23:55. Así vivimos. Qué bien. Así vivimos en estas. Pero todo sea por el fútbol. Yo ahora, después del gol de Palermo, he pasado a ser casi de Boca. Vio que ya de a poquito. Casi de Boca. De a poquito. Me voy convirtiendo. Bueno, y les digo ahora, ya entrando en tema, esta mesa que tenemos acá, la pensamos cuidadosamente, ¿no? Está Claudia Rucci, ¿qué tal Claudia? ¿Qué tal, y está Mariano? Ricardo Alfonsín, ¿qué tal Ricardo? Porque los dos son diputados electos, es decir, ya nos dirige la atención hacia el próximo Congreso, que faltan menos de 2 meses para que se inaugure, ¿no? No sé si los envidio, no sé, pero en fin. Así que va a haber un nuevo Congreso y ellos nos van a decir un poco qué perspectivas hay en el nuevo Congreso para el país, para la ley de medios, para tantas cosas. Después está con nosotros también Adrián Ventura. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Mariano? Que es el periodista especializado en judiciales de La Nación, ¿no? Pero además es una persona, yo lo he comprobado porque a veces me invita a dar charlas en la Facultad de Derecho, que es nuestra facultad de toda la vida, de la UBA, y realmente tiene una posición como catedrático, muy importante, y por supuesto está especializado en temas como la ley de medios, que es la que acabamos de presentar en el comentario. Y está Julio Bárbaro, ¿qué tal Julio? Que ex titular del Confer, que ha dicho cosas tan sensatas sobre el tema de la ley de medios que me gustaría escucharlas de nuevo esta noche. Así que, Luis, estos son nuestros 4 invitados. Bueno, vamos a empezar por las damas. ¿Habrá chance de pensar desde el bloque ustedes de cambiar esta ley que acaba de ser aprobada? Sin duda. Sí, sin duda, sí. Vamos a pelear por recuperar las instituciones, por recuperar la República. Esto es lo que dijimos en la campaña, y modificar esta ley forma parte de eso, sin ningún lugar a dudas. Pero a mí me gustaría hablar además, porque a mí me parece que la ley de medios uno no la puede separar de un eslabón, una cadena con muchos eslabones, algunos que ya ocurrieron y otros que van a seguir ocurriendo, y que fue una decisión que tomó el matrimonio Kirchner después de las elecciones del 28 de junio. Cuando Kirchner dice después de las elecciones que lo que el pueblo argentino le pidió fue profundizar el modelo, y lo dice con la convicción que los dice, hay 2 posibilidades. O Néstor Kirchner es un sinvergüenza, o hay algo que anda mal en este país. Y la ley de medios tiene que ver con eso, tiene que ver con taparnos la boca, tiene que ver con que no vivamos en democracia, tiene que ver con el modelo de país que les gusta a los Kirchner, que tiene que ver con Chávez. En la opción, ¿por cuál te inclinas? ¿Es un sinvergüenza o nos quieren tapar la boca? Cuando alguien que tiene el poder que tiene quiere tapar la boca, se convierte inmediatamente en un sinvergüenza. Y yo creo que estamos gobernados por sinvergüenzas. Yo creo que la pobreza, la educación, la salud no está en las prioridades de este gobierno. En las prioridades de este gobierno es tener cada vez más poder a costa de lo que sea. Cuando decían en las elecciones vamos por todo, era esto. Ir por todo significaba esto. Y cuando alguien con poder desde el gobierno dice vamos por todos, quiere decir vamos por todos. Y en eso está el pueblo argentino. Ricardo. Bueno, yo estoy un poco disgustado con el tratamiento del tema, porque me parece que nos hemos perdido una oportunidad para debatir cosas importantes. Pareciera que lo único que tenemos que discutir, por supuesto que me resultaría más fácil sumarme a una crítica como la que objetivamente se le puede hacer al proyecto. Pero digo, pareciera que lo único que tenemos que discutir es el proyecto. El proyecto es malo o bueno, pero no tenemos que discutir la comunicación, la información, más allá del proyecto. Yo creo que nos perdimos la oportunidad de discutir esto. Después de la caída del muro de Berlín, después del fin de la Unión Soviética, las miradas y de la generalización de la democracia liberal, las miradas
de los intelectuales, de los pensadores, de los políticos, de los analistas, se empezaron a posar de manera más crítica sobre la democracia. Antes éramos un tanto más benévolos porque teníamos la amenaza totalitaria. Con la desaparición de esa amenaza se empezó a posar sobre la democracia liberal una mirada mucho más crítica. Se cuestionaron, y severamente, y está bien, los partidos políticos, empiezan a aparecer otros actores, los movimientos sociales, el sistema de representación, el concepto de la política, todo lo que forma parte esencial de la democracia y de la política empezó a aparecer en la discusión desde una mirada muy crítica. Y los medios y la comunicación también, esta es una cuestión muy importante. Muy importante, la génesis de la opinión pública, la relación que existe entre el comportamiento racional del ciudadano y la posibilidad de contar con toda la información, la posibilidad de que se escuchen todas las voces, es un factor estratégico fundamental, la información, cómo logramos que se pluralice. Esto habría que discutirlo, no lo discutimos. Nos perdimos una oportunidad para discutir esto. Y creo que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno. ¿Por qué razón? Porque más allá de que en su diagnóstico él se hace cargo de todas estas cosas, lo cierto es que utiliza un discurso que tiene mucho olor a autoritario, intolerante, descalifica, agrede. En este contexto no se puede discutir con objetividad. Y por el otro lado, más allá del discurso y del diagnóstico que hace, que puedo compartir, no creo que el actual proyecto de ley esté inspirado precisamente en la necesidad de garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de las voces, que es una cosa sobre la que tenemos que discutir. Pero este proyecto no garantiza ni uno ni otro valor. Una cosa, Ricardo, digamos, pensemos que la libertad, por lo menos, es una garantía para el ciudadano. Ahora, Claro. yo soy un ciudadano. ¿Cuál es la verdad? La que me dice el diario X, el diario Y, el canal. Bueno, la única manera que tengo es que haya muchas versiones y yo Exacto. pueda elegir. Porque entonces me dicen, bueno, mira, yo le creo más a este que a aquel, me convence más. Pero si no tengo opciones... Exactamente, pero fíjese, bueno, yo creo que precisamente debemos discutir para por lo menos pensar. ¿Está garantizada la pluralidad de voces en la Argentina? ¿Existe alguna situación que pueda operar en contra de la necesidad de garantizar la pluralidad de las voces? ¿Debe hacer algo la política para garantizar la pluralidad de las voces? Porque, a ver, la libertad de expresión, ¿qué es? Es el derecho de comunicar libremente las ideas. Muy bien, pero hay algunos que tienen el derecho y además la comunicación. Hay otros que solo tienen el derecho. No está prohibido ir a la escuela en la Argentina o a la universidad. Tienen el derecho a la universidad, son libres para ir a la universidad, pero algunos tienen el derecho a ir a la universidad y la universidad. Otros no pueden ir. Entonces, con el tema de la comunicación podría pasar algo igual. ¿Existe alguna voz, alguna cosmovisión excluida? Porque no cualquiera puede tener un medio, se necesitan recursos muy caros, es muy difícil. ¿Existe la posibilidad de mejorar la circulación y el debate de las ideas a través de los medios de comunicación? Este debate no lo damos. Bueno, había un derecho, Luis, que yo estoy de acuerdo, pero muchos colegas míos no, de darlo así ampliamente, que es el derecho de réplica. ¿No? Es decir, que alguien puede, ante cualquier noticia o información o comentario que lo afecte de alguna manera, tener el derecho en el mismo lugar, en el mismo espacio, contestar. Es un derecho medio peligroso porque se presta a toda clase de abusos. ¿no? Réplica de comentarios casi todo. como censura, ¿no? O sea, uno puede replicar un error objetivo, pero si uno hace un comentario diciendo tal gobierno es malo, como acaba de hacer Claudia, tiene todo el derecho a hacerlo este comentario. La réplica de la opinión es casi como un modo de censura. Pero hay mucha gente que está escribiendo y te preguntan, Adrián, si vos tenés fe en esta corte como especialista, y Nilo dice, después de las AFJP estatizadas iba a haber una catarata de juicios y no las hubo. ¿Va a pasar lo mismo? Hubo juicios después de las FJP estatizadas. En la justicia, en primera instancia y en Cámara, vienen perdiendo esos juicios, lamentablemente. En la Corte tengo fe. Esta Corte mostró, por lo menos en un tema de libertad de expresión, que tuvo la intención de ponerle un límite a la distribución arbitraria de publicidad, en un caso de provincia de Neuquén con el diario de Río Negro. Por eso esta Corte recibió un premio a la libertad de expresión. Tengo fe, con cierta reserva, porque los jueces de la Corte van a estar sometidos a muchas presiones, muchísimas presiones, quizás como nunca.
Me parece que lo que ayer vivimos los argentinos no fue simplemente un debate legislativo que terminó con la aprobación de una ley en un sentido o en otro, sino que ayer los argentinos caímos a un abismo. Ayer la democracia se suicidó. Y yo escribí esto en el diario, la democracia se suicidó. Y quiero corregirme, me equivoqué. Alguien mató a la democracia. Porque no es lo mismo restringir la circulación del dinero, como fue el caso del corralito, que fue gravísimo, a restringir la circulación de ideas, que es mucho más grave. La libertad de expresión y los medios son consustanciales con la democracia. Desde allá hace 200 años, la democracia, como la conocemos, nació en paralelo con los primeros periódicos y publicidad en los periódicos. Y siempre medios hubo en la democracia, y justamente para criticar al gobierno. El gobierno quiere usar los medios para criticar al pueblo. Es al revés. Los medios tienen por finalidad, su presencia en la democracia son esenciales para criticar al gobierno de turno. Me parece que alguien ayer apretó el gatillo contra la democracia, que fue Kirchner, y los señores que le sostuvieron el revólver fueron los senadores y los diputados que aprobaron esta ley. Me parece que la ley de ayer hizo que la democracia en Argentina bajase 10 escalones. Si la Corte no logra convertir esto en un fallo ejemplar, realmente estamos perdidos como república, porque la Corte como poder del Estado, como decía Mariano, es cabeza de un poder del Estado, de un poder distinto, que tiene que contrabalancear a los otros poderes. Lo veo sintiendo a Julio mientras habla Adrián. No, yo en la Corte creo. Coincido en que lo que pasó, yo fui diputado en el 73, escuchar los discursos, ver la forma en que iban cambiando los votos, esperar que alguno levantara su voz por encima de la orden, porque ser diputado o senador hoy vale muy poco. Si uno no tiene derecho, el Senado no pudo cambiar una coma. Eso es una indignidad. Además, yo cuando fui a hablar, son viejos amigos, le digo, ¿van a cambiar algo? Y me miraron mal. Y le dije, bueno, entonces dejo un papel. Porque el hecho de hacer hablar 10 días a un montón de gente, sabiendo que vas a levantar tu mano de yeso, es una falta de respeto. Ahora, la ley podía haber salido, estaba bien hacer la ley, estaba bien enfrentar a algún tipo de monopolio, pero el debate y la orden, la desmesura del poder del gobierno, deja al Parlamento sin sentido. Y al federalismo, ni hablemos. Era un debate. Porque los gobernadores, no te mando la plata, dame vuelta al voto. Digo, la desnudez del poder que queda hoy es como una cosa que no está de acuerdo en lo que quería hacer la ley. La desmesura de esa exhibición de no me para nadie que tuvo el gobierno en relación al tema de los medios, que además, cerremos en esto, este gobierno se suicida porque yo no estoy de acuerdo con lo de Chávez, no porque me pongo a discutir esto, sino porque allá hay de un lado y del otro. Acá no hay de un lado y del otro. Acá si no pagan el colectivo del otro lado, no va nadie. Quiero decir, la sociedad no está fracturada en su seno. Por eso no tomo la comparación. Sí. Y en ese sentido, lo de ayer fue doloroso para la democracia. La lastimó. Pero puedo decir una cosa sobre lo que dice. Yo creo, Julio, que de todas maneras, aunque no hayan cambiado una coma, gracias al hecho de que podamos asistir precisamente por la presencia de los medios de comunicación, curiosamente, el oficial es el que menos cubrió la cosa, ¿no? Es muy importante. Yo me acuerdo una vez estaba en un panel organizado por la Jean Jaurès, por la Fundación Socialista, y un periodista actual, funcionario, al que quiero y respeto mucho y muy inteligente, con el que tenemos distintas posiciones políticas, criticaba los discursos en el Congreso. Porque decía, porque nadie intenta convencerse, nadie piensa que va a convencer al otro. Realmente, los trabajos, las posiciones se fijan en comisión. Pero es muy importante el debate, más allá de que nadie cambie su posición. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad sabe lo que no hacían los medios antes y que deberían hacer ahora, es estar con las cámaras en ese debate, para que sepa la sociedad
¿Cuáles son los argumentos que justifican una posición? ¿Cuáles son los argumentos que justifican otro? ¿Y quiénes son los partidos que defienden una y otra posición? El debate es importantísimo, más allá de que no... En ese sentido me parece importantísimo lo que ha pasado con la televisión, como ocurrió con la 125. Y eso además, gracias a los medios. Ricardo, ¿y quién es quién? ¿Y quién es quién? Exacto. ¿Quién es quién? Si el señor X o la señora X mantuvo una posición de principios o de golpe viró, nadie sabe por qué. Ya la sociedad se va a encargarse de hacer que se hagan las cosas bien. No se acaba la historia. Claro. De todas maneras... Decirte, Julio, una cosa con respecto a Chávez, perdón. Lo que yo quise decir es el gobierno de la intolerancia, de aquel que piensa distinto es mi enemigo, del enfrentamiento entre los pueblos, que acá están, cuando se habla de oligarquía y pueblo, todo el tiempo es una cosa en contra de la otra, una cosa en contra de la otra. Y yo creo que así no se crece, no se puede crecer así. Tenemos que consensuar, hablar, dialogar para poder crecer, no tapando la boca. Ahora, yo se crece. completaría el juicio duro que tuvo Claudia al principio, diciendo que son unos sinvergüenzas. Hagamos un juicio un poco menos frontal. Todo esto que pasó, ¿es democrático? Lo que ocurrió, la votación, el debate, ¿es un signo de democracia o es algo diferente de la democracia? Yo creo que no es democracia. Yo creo que sí, que es democracia con defectos, con ciertas patologías que tenemos que ir corrigiendo. Pero, a ver, si esto no es democracia, ¿qué? ¿Es una dictadura? No es democracia simplemente que una ley se apruebe por mayoría violando todos los derechos de las minorías. No dije eso. Esa ley no es democrática. No dije eso, no dije la ley eso. que se acaba de aprobar, y voy a dar una explicación porque hay algo que pasó inadvertido. Todos nos concentramos en el artículo 161, que es el que obliga a los medios a vender los medios que le exceden, el excedente, el plazo de desinversión, simplemente en un año. Es un plazo muy exiguo y es un abuso, un desvío de poder. Todos conocemos ese argumento. Hay algo que está en la ley y que le pasó inadvertido y no lo escuché debatir en el recinto. Hay un artículo que dice que aun cuando los medios se adecúen a los parámetros que establece la nueva ley, ni siquiera ahí van a poder invocar derechos adquiridos. Esta ley derogó los derechos adquiridos y derogó el derecho de propiedad. La Constitución garantiza el derecho de propiedad y la ley viene a decir que no existe más. Señores diputados y senadores, pregunto, ¿por qué no debatieron eso? Esta ley no es democrática. Una ley que se aprueba por mayoría, si las mayorías tuvieran siempre razón, Hitler... yo no dije eso, Adrián. Y la verdad, yo no hablaba de la ley, digo el régimen. Yo no podemos decir que es una dictadura, porque si no, ¿qué diferencia hay entre esto y pero Videla? es una democracia. No, por eso Claudia hablaba de Videla. Es una democracia que antes era una democracia en formación. Durante los primeros 10, 15 años fuimos una democracia en formación. Devaluada. Y ahora somos una democracia degenerada. Devaluada. Con casi un autoritarismo con forma de democracia. Ahora, lo importante, si no, Chávez sería democrático. Me parece que lo Chávez, importante fue el debate y una cosa que yo estoy convencido. Esta situación se lleva a los intolerantes para siempre. Desaparecen del escenario político. Porque si en la última elección le fue entre regular y mal, en la que viene... Es decir, el menemismo cuando llegó a ciertos excesos se suicidó y se llevó un pedazo, una capa geológica que no servía más. Yo creo que estos hechos que estamos viviendo son el final de la intolerancia, que algunos dicen que es de los 70. Tendrá un poquito de los 70. Después tiene mezcla de lo peor de la intolerancia en nuestra sociedad. Ricardo, No, lo que dice Julio me parece interesante. El otro día lo tuvimos acá Rosendo Fraga y hizo una especie de análisis, casi una ley física, ¿no?, que está ocurriendo. Que cuanto más poder acumulan de esta manera, menos consenso tienen. Entonces es que uno gana y pierde al mismo tiempo, ¿no? En realidad no tienen poder, tienen mando. El poder el poder es mando más consenso. El que tiene el poder es porque también sabe convencer. Lo que tiene este gobierno ya no es un poder casi legítimo, es un poder viciado. Perdió legitimidad, nació legítimo este gobierno, pero con el transcurso de los años fue perdiendo legitimidad, deveniendo autoritario, y hoy simplemente impone, sin poder convencer. Esto es el fracaso, justamente, del poder legítimo. Elogiando. Últimamente me ha dado por elogiar al viejo Perón, ¿no? Pero, de Boca y peronista, yo ya estoy en una situación peligrosa, ¿no? Pero yo le decía a Julio, ¿no?, que cuando yo era más joven, y Perón decía, lo mejor que tenemos es el pueblo,
yo decía, qué demagogo lo que dice. Y ahora, en este momento que estamos viviendo, después del 28 de junio, me parece que lo mejor que tenemos es el pueblo. No es algunos senadores y algunos diputados, es el pueblo que está empezando como a marcar un rumbo. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí. Sí, además hay de algo haber que... caído en la demagogia ya. No sé. Yo creo que pues, insisto con la idea inicial, ¿no? A mí me parece que hay que discutir sobre los medios. No es que lo que estaba todo bien, ¿eh? Y lo que viene está todo mal. Hay cosas malas, muy malas, que nos obligaron. Yo creo que esta ley tenía que salir por consenso. Ojalá todas las leyes pudieran salir así, no se puede. Pero esta es una de esas leyes. Ahora, no nos podían pedir consensos, ¿eh? Frente a una ley que, desde nuestro punto de vista, no garantiza estos dos valores ¿Le puedo hacer una fundamentales. pregunta como radical por lo de Sí. Dora Sánchez de Corrientes? Sí, estaba fuera del radicalismo, ella, claro, ¿eh? Está fuera del radicalismo. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero yo quiero decir otra ¿Está cosa. afuera porque la echaron? Porque se fue por otro partido ella. Ah. Ella ingresó por concertación, bueno. Es que se ha quebrado esa alianza de gobierno. Pero yo digo, hay muchas cosas que discutir. También es cierto, yo quiero ser sincero y honesto con lo que digo, aunque esto me cueste antipatía. O sea, hablamos de derechos adquiridos. Ricardo, por supuesto. es difícil que a usted algo le cueste antipatía, porque No. cuenta con mucha simpatía. Gracias. Entre ella doctor. la mía, por lo pronto. Gracias, ¿no? doctor, Así que muchas te lo gracias. digo. Pero digo, hay derechos adquiridos. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de los derechos adquiridos? El derecho de la propiedad está en la Constitución. Ahora, hay derechos que se adquirieron durante esta gestión que no se ajustaron a la ley. También tenemos que decirlo y no veo que se discuta esas cosas. No veo que discuta. Por ejemplo, la actual ley y la ley de la defensa de la competencia hay ciertas cosas que prohíbe. No vi que cuando se sancionaron esos decretos se reaccionara defendiendo las instituciones de la República de la misma manera. A esto también hay que decirlo. Es así, Adrián. Ricardo, pero aunque por no más nos que guste. si aplicásemos No es que la esto ley, sea mejor, ¿eh? No. Si aplicásemos la ley de defensa de la competencia, Sí. esta ley, la actual, no sería tolerable, porque No, un plazo de desinversión nunca puede No, ser un año. absolutamente. 5, 10 Eso estoy de años. acuerdo. ¿Saben lo que perdieron? Pero discutimos antes de la ley. ¿Saben un lo que poquito antes perdieron de la ley. los diputados y senadores? La oportunidad, si querían transformar el mapa de medios, hubiesen votado lo siguiente. Un programa de desinversión de 8 años, de que acuerdo. supere 2 gestiones de gobierno, despolitizan el tema y obligan a los grandes grupos a desinvertir. Estoy de acuerdo con no eso. hicieron eso y fueron a la Estoy de máxima. acuerdo cuál era la manera de resolver este problema, pero sobre el problema que existía y que en todo caso le sirve de excusa al gobierno para sancionar una ley que no pretende resolver los problemas que en su discurso dice quiere resolver, sobre esas cuestiones no hablábamos. Y hace 26 años que tendríamos que haber hablado de esto. La ley es un instrumento para ver si pueden salvarse de la debacle que viene. La idea de la trascendencia es una ilusión nuestra y de algún otro. Los 8 años de Adrián, imagínense, 8 años, claro. si aquí le Ya. dicen, mire, durante 8 años, 8, por No, favor, no, si no. lo tengo en 8 meses. Pero 8 no si tiene sigo 8 yo. meses. Pero lo preocupante, Mariano, lo preocupante de los 8 años es que la oposición no lo planteó. Los radicales no salieron a decir, señores, hagamos un programa de 8 años y obligamos a Karina a desinvertir en 8 años. Discutieron un año. No estás Hubo errores equivocado, en la Adrián. oposición. No, estás equivocado. El proyecto alternativo nuestro establecía mucho más tiempo. Establecía 3 mucho más años. tiempo para la desinversión. Bueno, 3 años no es lo mismo que 1. 3 años después de que se constituyera la autoridad de aplicación, que va a tardar 2. Pero no es así, Adrián. Ahora, ¿no? hoy Sanz decía en la radio, Claudia, que él puso un signo de interrogación al nuevo Congreso, que viene con otras mayorías, sin embargo teme el poder de apriete, de compra, de borocotización. ¿Vos confías en el nuevo Congreso? Sí. Yo confío, debo confiar, porque la gente confió en nosotros. Y yo, lo que acaba de decir antes, yo creo que cuando alguien compra es porque hay otro que se vende. Porque si no, no estaríamos hablando de estas cosas. Y yo creo profundamente en el nuevo Congreso. ¿Cómo se puede estar sentado en una banca y mirar sin que se te caiga la cara de vergüenza, con la excusa que sea, diciendo, yo no voto esto porque lo creo, lo voto porque me apretaron? Ahora, del otro lado, Claudia, ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos poder viviendo? Parece que Claudia, pueden, ¿eh? del otro lado, ¿no? Sí, claro, pero es que esto es lo terrible. Yo le tengo más confianza a usted que a Ricardo, porque Ricardo es tan buena persona que no hace estas cosas. No, usted, las mujeres son más bravas. No, le digo por esto.
¿Alguno de ustedes en el nuevo Congreso, cuando aparezca un buey corneta que diga todo lo contrario que dijo toda su vida, alguno del otro lado se va a animar a decirle usted y acusarlo? Por supuesto. Pero por favor. Por supuesto. El día que no haga eso, Mariano, me retiro de la política. Porque para eso estamos. Claro. Porque para eso estamos, si no, ¿para qué estamos los políticos? Yo estoy trabajando en una ley contra el transfugismo. Yo sé que es muy difícil. No se pueden convertir a los bloques en una suerte de inquisición que hago en el debate. Es muy difícil. Claro. Pero hay conductas que son paradigmáticas, que sin ninguna duda suponen transfugismo. Por ejemplo, entrar por la oposición y pasarte al oficialismo. Eso es transfugismo. Ahora, eso no es. Y por ejemplo, decir, yo no voy a votar esto y voto esto. Ahora, eso termina con la mirada de la gente. No hay ley que sea más fuerte que la mirada de la gente. Si el que hace eso no puede caminar por la calle, dejarán de hacer. Pero lo que pasa sí, es pero que hay 2 años, querido mío, claro, y hay que se algunos quedan no con la les banca. importa. No les importa a algunos no poder caminar por la cada calle. vez, Van con los autos blindados, Quieren cambiarse de polarizados. partido, que se cambien, No les pero que importa. dejen la banca. Ahora, durante mucho tiempo se celebró el transfugismo. Creo que no de mala fe, porque no tenemos una cultura cívica suficientemente sofisticada. Es más complejo eso. Es más ya sé complicado. que Hay momentos pero debatámoslo. Es tan complicado decirle a la gente cuál es la realidad que como políticos nos toca vivir. Bueno, yo le voy a Doy hacer un una ley, ejemplo, sí. les voy a proponer una ley sobre transfugismo, ¿no? Ya, Ricardo, estoy un poco cooperando con él. El tránsfuga, digamos, condenable, es el que gana al transfugar. Por ejemplo, Claro. eso pasa al gobierno. Claro, exacto. Ahora, el que paga un costo por convicción y se sale de algo que con lo cual ya no cree, aunque tenga un costo para él, eso ya es otra cosa. Pero muy bien, claro. Por eso sería muy difícil definir todas las conductas en las que que podrían incurrir en transfugismo. Eso sería muy peligroso. Pero hay algunas que sí. Por ejemplo, si en la plataforma de un partido dice yo voto en contra de esta ley de medios, no puede votar a favor. Eso es transfugismo, eso es defraudar a la opinión pública. Si entro por la oposición y me paso al oficialismo, eso es, por lo menos esas conductas. Esto es un mínimo, un mínimo de integridad. Ética, de un mínimo. códigos. Y otra cosa le digo a los... Va a ser difícil de aplicar como la ley de ética pública, ¿no? Que existe y no la aplica nadie. Bueno, está bien, porque en los Brasil hay aviones un y los barcos tribunal, pululan, en Brasil hay un tribunal especial, que también hay que crear un tribunal electoral en la Argentina para que no estemos sometidos a la justicia federal, en el que puede ejercer el derecho de defensa quien es acusado de transfugismo. Pero digo, otra cosa, tenemos que recuperar seriedad en las instituciones, porque en el fondo todos estos comportamientos podrían ser caracterizados como poco serios. No hay país, ni empresa, ni familia que pueda progresar con comportamientos poco serios. Y hay de todos lados comportamientos poco serios. Y como soy muy bueno, no quiero decir algunas cosas que tendría que decir. Tiene que ser honor a su fama de bueno. Eso lo puede perjudicar. Voy a decir, por ejemplo, yo le pido a los periodistas, lo voy a decir, pero sí, le pido a los periodistas que digan quiénes pueden ser presidentes y quiénes no pueden ser presidentes en la Argentina. Y hablo como ciudadano, no como candidato, no soy candidato a presidente. Esto también es seriedad. Y no se discuten algunas cosas, se analizan en los medios con alguna naturalidad, con cierta naturalidad, cosas que no son. Si está mal la Constitución, cambiémosla. Ricardo Alfonsín. Eso tampoco es serio. Ricardo, No, en el año, voy a decir algo personal, a mí no me gusta hablar de temas personales. Sí. En el año 2003, antes que Kirchner fuese presidente, yo dije lo que estaba ocurriendo en Santa Cruz y lo que estaba ocurriendo con Sosa. Claro. Kirchner compró una media página de La Nación publicando una solicitada en contra de lo que escribíamos, algunos periodistas. La pagó de su bolsillo, la compró la solicitada y la publicó. Y sin embargo, muchos no prestaron atención y como la Argentina engañaron a la gente con los índices de crecimiento de la Argentina vivió mal, engañada, entusiasmada con el crecimiento de la tasa china. Y hoy nos dimos cuenta que eso era mentira, tenemos más pobres que antes. El periodismo yo creo que hace bastante, lo hace mal a veces, hay mucha corrupción como en todos los sectores. Pero... no, yo no acuso a nadie, todos tenemos que tener una mirada... Tiene razón lo que acusa. Pero es una discusión más compleja porque tampoco todo el kirchnerismo fue lo mismo. Claro. Si no, entonces, lo de Grondona, que la gente no se equivoca, la gente votó a Cristina. Hasta ahí hubo una conducta. Si globalizamos, también Seguro. dejamos de decir verdades. Todos tenemos un Yo poco voy a hacer de una error. última pregunta, referida primero a Julio por su carácter de experto, porque otras cosas que oigo yo sobre la nueva ley de medios es que es anacrónica de entrada. Es decir, el tema de la internet, de la banda ancha, hay cosas tecnológicas
que la van a volver obsoleta muy pronto. Sí. ¿Estoy equivocado, Julio, o no? No está equivocado, pero lo peor, yo sigo insistiendo, es que no resuelve que hay un 25, un 30% de la sociedad que no tiene televisión. Y esa es la falencia real. Y esa ley es para pelearse con Clarín, no para ayudar a los pobres. Es antigua, pero además injusta. Bueno, les agradezco muchísimo. Y después le pongo Ricardo. otra cosa para discutir, doctor, porque no es esto lo único que nos pasa a los argentinos. El ingreso universal a la niñez, la lucha contra la pobreza. ¿Cuándo empezamos a discutir estas cosas también? Pero poniéndola en la primera plana de los diarios y concentrando los debates en el Congreso también. Esto es muy importante. Bueno, perdón, que yo me embalo, pero otra que sea la inmoralidad más profunda en el tema de la pobreza es negarla con cifras mentirosas. Exacto. Porque es como... ¿no? Es como un médico que me saca una radiografía y después me muestra otra. El problema es que acá se está haciendo daño y se está haciendo daño a sabiendas. Se sabe que se está haciendo daño. Por eso yo hablo de sinvergüenzas. Hay mucha gente por lo que menos escribió hay cinismo, preguntándote si después de estos 25 minutos de debate no estás arrepentida de haber dicho que son sinvergüenzas. En absoluto. Cada día estoy más convencida. Pero ¿sabes por qué estoy cada día más convencida? Porque hablo con la gente todos los días. La pregunta es peligrosa porque me parece que Claudia va a encontrar otro adjetivo aún más grave. No sé cuál se me ocurre ahora. ¿Se me ocurre algún porque otro? además no quiero ser de verdad irrespetuosa. Claro. Pero cuando digo sinvergüenza es cuando de verdad uno perdió la vergüenza. Claro. Eso quiero decir. Porque cuando se pierde la vergüenza, en la cara, se es capaz de hacer tema. estas cosas. Mentir, de mentir sabiendo que el otro sabe que yo miento. Exacto. A eso me refiero. Que no tienen vergüenza. Que no tienen vergüenza. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctor. Gracias, Luis. Que hemos tenido tan interesante. En el próximo bloque seguimos hablando de la ley de medios con alguien que viene de los medios y es un jurista, el doctor Vicente Mazó. Bueno, estamos con Vicente Mazó. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien. Ahí estuve leyendo un artículo tuyo. Y hay una parte que me pareció que va más allá del tema legal, contra la ley y vos recordaste en ese artículo que, bueno, yo creo que era el siglo XVIII, supongo, en la época así más refinada de las pelucas y demás, hubo una batalla en que estaban los ingleses de un lado y los franceses del otro, ¿no? Fontenoy. La batalla de Fontenoy. De Fontenoy. Entonces, los franceses le dicen a los ingleses, señores ingleses, tirad primero. Es el grado de la caballerosidad llevada al extremo, ¿no? Y entonces vos decís por ahí, ojo, que en el país parece haber como dos bandos, ¿no? Los que quieren seguir siendo de alguna manera caballeros y los que no les importa nada, y tienen como cierta ventaja, porque acá se hablaba del sinvergüenza, decía Claudia. En verdad, Vicente, el sinvergüenza tiene como una ventaja inicial frente al caballero, ¿no? Por supuesto. A la larga quizá no, pero en un primer momento... Si uno parte de la base de que hay un patrón de conducta al cual el caballero se abraza, la asume, y el sinvergüenza no, obviamente la ventaja está de aquel que, ahora, diciendo larga, o pretextando... Sí. A la larga, digamos, eso en el corto plazo. Sin duda. ¿No? Pero un tipo que rompe todos los contratos, que no cumple la palabra, que no cumple la ley, a la larga la paga también, ¿no? Sí, en la Argentina, en la medida en que el ciclo económico se le dé vuelta. Yo voy a ser brutalmente realista, Mariano. Por supuesto, me puedo equivocar. De eso no cabe ninguna duda. La violación de una serie de derechos y el avance sobre determinadas libertades individuales que ha obrado el kirchnerismo no son a partir del 2008. No es producto de su derrota con el campo. Viene desde el 2003. Lo que sucede es que el ciclo económico a favor del viento de cola fenomenal que recibió la Argentina, hizo que la sociedad olvidase ese tipo de cosas. Ahora las descubre porque son la época de vacas flacas para el kirchnerismo, producto de que el ciclo económico se le dio vuelta. En eso me parece que hay que ser muy realistas al respecto. Y yo estoy convencido, por ejemplo, que a la sociedad, más allá de alguna u otra encuesta que muestra que el mayor número de los encuestados dice estar en contra de la ley, como en conjunto, no le importa la ley. No sé si debería importarle. Tiene otras preocupaciones. Hay una cierta explicación que yo diría, a ver si te entiendo bien. El ciudadano común, de a pie, que anda por la calle, los argumentos muy elaborados no lo convencen tanto como la realidad que él vive. Y de alguna manera es lógico. Por supuesto él está viviendo una realidad. Si está desempleado, si perdió ingreso, si es un empresario que ya no vende. Y bueno, eso para él...
Yo me acuerdo una vez que tuve una discusión, también estábamos en otra etapa también de Hora Clave. Había un tema que era la seguridad jurídica, ¿no? Y bueno, entonces todos estábamos con juristas discutiendo si la corte y todo, ¿no? Hasta que uno de los invitados me dice, mire, usted no se equivoque. Para el habitante del Gran Buenos Aires, obvio, la seguridad jurídica es que la escritura en su lote. Claro. Esto quiere decir seguridad jurídica. Claro. ¿No? Y quizás estamos un poco así, como lejos de las preocupaciones comunes cotidianas. Claro, ¿no? Es que decir que a la sociedad no le interesa no quiere decir que haga un juicio de disvalor respecto a esa sociedad. Claro. Es simplemente poner de relieve que a la gente que tiene problemas de inseguridad, de inflación, de desempleo, de marginalidad social, etcétera, tiene otras prioridades. Entonces, quizás un núcleo muy reducido, muy selecto, que entiende determinados problemas técnicos, le interesa el tema de los medios y le interesa el tema de la ley, y a la mayoría no. Ese es un dato, me parece, sociológico, no hay que hacer un juicio de valor. Doctor Mazzocchi, hoy se decía en la mesa, lo decía Julio Bárbaro, que la sensación de esto es una pelea solo contra Clarín. Que en realidad es toda una estrategia, Néstor, solo contra Clarín. Sí. ¿Coincide con esto o cree que se va por todo? Yo le agregaría una pata más. Me parece que tenía como dos vertientes. Reducir a su mínima expresión al Grupo Clarín y con base en una nueva Telecom crear un, no monopolio, pero un multimedio favorable al gobierno, previamente obligando a los italianos a salir. Cuando quedó sin efecto la extensión del triple play a las telefónicas, la primer pata me parece que se cayó. Lo segundo, lo han logrado desde el punto de vista de la ley. Habrá que ver la batalla jurídica. Porque digo, se habla de Clarín y es cierto, pero sí, yo que vengo del interior, están los medios del interior. No, sin duda. Muy preocupados. Está el Grupo 1, están Cadena 3. Digo, sí. ¿Se va por todo o es solo una pelea personal de Clarín? Bueno, no se puede hacer una ley con nombre y apellido, con lo cual los alcances que tiene claramente el artículo 161 no solamente hacen Blanco y Clarín, sino en otros grupos. Claro que en menor medida, porque su dimensión es diferente. Pero el propósito específico me parece que era en contra de Clarín. Por carácter transitivo llega a otros medios, o a otros grupos de medios. Ahora, una pregunta a vos ya con tu experiencia periodística, de la nueva provincia y otras cosas. A mí me da la sensación de que el gobierno cree que es posible manipular la opinión pública desde los medios, como cree que se la manipularon en contra, porque por el 21 de junio, y yo, bueno, ahora agarro los medios y la manipulo en dirección contraria a la que venía. Es posible, porque mi experiencia de periodista es que la opinión pública es mucho más independiente de sus propios emisores de lo que se supone. Yo no creo que si yo escribo algo, porque lo haga yo, le voy a cambiar las ideas a una persona si mi argumento no es realmente persuasivo, ¿no? Me parece que ahí la distinción que habría que hacer, Mariano, pero que no siempre lo hacen los políticos y sobre todo no siempre lo hacen los que están en el gobierno, es entre un periodismo con capacidad para fijar la agenda de los temas que se discuten y un periodismo que puede modificar las conductas electorales de las sociedades. Lo primero es rigurosamente cierto. Lo segundo creo que es falso, empíricamente falso. Ahora, en más de una oportunidad, no solamente Kirchner, han pasado presidentes que realmente suponen que controlando la prensa, directa o indirectamente, uno puede modificar conductas electorales. Si es verdad que el próximo escenario es la justicia, ¿qué perspectiva ve usted? Yo tengo sentimientos encontrados al respecto. Primero, los tiempos de la justicia. Yo no soy un abogado, con lo cual le tengo miedo a los tiempos de la justicia. Porque en la Argentina, a ver, utilicemos la famosa frase de Keynes, creo, ¿no? En el mediano plazo. En el largo plazo vamos a estar todos muertos. Claro. En el mediano estamos enfermos. Claro. En el largo estamos muertos. Entonces, los tiempos son muy importantes. ¿De qué vale que la justicia en el 2016 saque una sentencia respecto de la ley de medios o del corralito? Digo cualquier cosa. Eso por un lado. Segundo, es una justicia muy politizada, en donde hay un gobierno que no puede ganar una elección, pero tiene todavía una gran capacidad para hacer daño. Entonces, otra distinción que yo creo que hay que hacer. Por un lado, pareciera que el gobierno tiene un gran poder. Su poder es que puede, por un desacople en términos de cuándo fueron las elecciones y cuándo
asumen los nuevos diputados y senadores, votar casi una ley a piacere. Pero eso revela un poder muy parcial. Ese mismo gobierno no es capaz de ganar una elección. Entonces, ahí hay como un contrapunto, hay un claroscuro. Pueden sacar las leyes, no pueden ganar elecciones. Ahora, eso... Entonces, en 2 años que no va a haber elecciones, la capacidad que tiene el gobierno del señor Néstor Kirchner, porque él es el poder real, de hacer daño, es muy grande. A condición de saber que en el 2011 va a ser una anécdota. Claro, es decir, antes de estar mejor vamos a estar peor. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, es notable este contraste que nos lleva un poco a la humildad, si es que nos queda algo, porque los periodistas humildes no somos. No, obviamente no. Luis es más o menos sensato, pero... No crea, no crea, no crea. Es lo que yo decía en el artículo de La Nación de hoy. Suponer que uno puede disciplinar a los periodistas en una sola opinión es desconocerlos. Cada periodista es un cometa que viaja por su cuenta y no tiene nada que ver con los otros. Somos anárquicos un poco, ¿no? De suyo anárquicos. De suyo anárquicos. Somos, hecho, claro, sin por duda. definición. Entonces, ¿cómo nos van a disciplinar? Muy difícil, ¿no? Pero la política está llena de irracionalidades, ¿no? Sí. Si realmente uno pensase que todo gobernante debiese actuar en una relación de medios y fines, con criterios absolutamente racionales, sería un mundo que no existe, Mariano. O lo que le pasa a los suizos, por eso no hay política en Suiza. Hicieron un plebiscito hace 4 o 5 años preguntando a la gente si preferían percibir menos beneficios sociales con tal de que se nivelara el presupuesto, y la gente dijo que sí. Claro. En una sociedad sí, te das cuenta que... Claro. Pero porque no solamente hay democracia, sino que hay república. Obviamente que la discusión es larguísima, puede ser aburrida. Yo creo que hay democracia en la Argentina. Lo que sucede es que la democracia es un concepto, no te lo voy a explicar a vos, de suyo equívoco. La democracia rusoniana no es la democracia de Locke. Sí, sí. La democracia republicana no es la democracia totalitaria de la cual hablaba, ¿te acordás aquel autor tan importante, Talmon, en un libro que llevaba ese nombre, la democracia totalitaria, de forma tal que puede haber democracia? Ahora, no puede haber una república totalitaria. Y lo que nos está faltando acá son instituciones republicanas. Claro. Ahora, a mí un poco no sé, es una especie de tentación de desaliento que tengo, porque está como el mundo al revés, porque en verdad lo lógico sería que por lo menos aquel segmento más ilustrado de la clase política estuviera dictando cátedra, marcando objetivos, y la sociedad siguiéndola. Esto sería más o menos la lógica. Pero ahora tenemos una situación en que la sociedad está por delante de muchos políticos. Es que otra de las cosas que yo creo que habría que, no solamente repensar, cuando se hablaba acá en la mesa anterior respecto de los que se borocotizan y cómo evitar el transfugismo, la gran crisis, entre otras cosas, de la Argentina política es la crisis de sus partidos. Los partidos son cascarones vacíos, continentes sin ningún contenido, que básicamente han sido reemplazados por hombres. Vos sacale al PRO, Capital, a Macri y a la Michetti y no te queda nada electoralmente. Sacale a el peronismo de Santa Fe, a Carlos Reutemann, y pierde. Es decir, y esos ejemplos se podrían, yo diría, proyectar hasta el infinito. No tenemos partidos, lo que tenemos son hombres providenciales que si se van, si el día de mañana dicen yo me voy del ARI al PRO, del PRO al peronismo, es exactamente lo mismo. Usted que viene de los medios gráficos, sí. ¿Viene el apriete a través del papel y papel prensa? A mí no me sorprendería que en su desmesura, fue una palabra que utilizó a mi juicio precisamente Julio Bárbaro, en su desmesura el kirchnerismo fuese por papel prensa también. Sería ilógico suponer que se detiene acá la idea de ir por todo, y además sabe que tiene un tiempo para eso. Porque en marzo esto no es que se acabe, pero las posibilidades que va a tener el kirchnerismo de avanzar sobre determinado tipo de libertades y de pasar a determinado tipo de leyes van a ser mucho menores. Claro, de hecho se está discutiendo qué pasa desapercibido. Presupuesto con prórrogas por 2 años de impuestos como el del cheque, digamos, porque es ahora o nunca, ¿no? Es ahora o nunca. Ahora, lo que va a seguir existiendo, y me parece que sobre eso no hay que llamarse engaño, más allá de que estas mayorías parlamentarias kirchneristas son transitorias y que en marzo va a haber un cambio, en diciembre, pero difícilmente van a convocar extraordinarias,
lo que yo ponía en ese artículo al cual hacía referencia Mariano, es horrible citarse uno mismo, pero me parece que es algo que va más allá y que es más importante que el tema del Parlamento. Y es que Kirchner no cree en las reglas de juego que sí siguen creyendo los políticos del arco opositor. En la medida en que eso sea así, en la medida en que uno se abracen a determinadas reglas que rigen el marco de la lucha política y el otro esté dispuesto a violarlas en todo tiempo y lugar, la ventaja que lleva el gobierno es muy grande. Yo, para citar tu artículo, concluiría la conversación con esto. Imaginémonos otra vez esa escena, esa batalla en que los franceses le dicen a los ingleses: señores ingleses, tirad primero. En la Argentina, el señor Kirchner tira primero. Claro. No dura un instante. Claro. Que tire primero, ya va. Claro. Bueno, porque el relato histórico, algunos lo ponen en duda, es que los ingleses contestan: no, Sire, tire usted primero. Obra con las mismas reglas de juego. Más allá que pase después usted, se van a matar. No, pase usted. Exactamente. Si alguien eso lo niega por principio, tiene una gran ventaja. Usted no lo ve a Kirchner diciendo: Sire, tire usted primero a la oposición. En absoluto. ¿No? En eso tiene un instinto, yo diría, primitivo, pero al mismo tiempo muy, muy agudo respecto a lo que es el poder, sobre todo en un país como la Argentina, que no tiene instituciones. Bueno, esa frase así un poco cínica, ¿no? De aquel que dijo que, ojo, no te equivoques, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Claro. Es decir, la historia no ocurre según patrones canales éticos. Exacto. Aunque nosotros quisiéramos que fuera así, ¿no? El proyecto de Kirchner, la forma de hacer política de Kirchner, privilegia el poder. Si alguien supone que privilegia la justicia o los derechos o la Constitución, se equivoca. Y la verdad es que hay parte de la sociedad argentina dispuesto a seguir eso. Claro. Hay otra que no. Ahora, vos te fijaste que, por ejemplo, cuando después de la derrota del 28 de junio llaman al diálogo, sí, ¿no? Entre la oposición hubo dos criterios. Uno dijo: mirá, estos tiran primero, ¿no es cierto? Que era un poco la posición de Lilita, por ejemplo, claro, ¿no? Y otros también sabían que era eso, pero pensaban que quedaba mal no decir que tiren primero, ¿no? Vos sabés que yo estuve a punto, en el artículo al que vos hacías referencia, de poner el ejemplo, para mí es el ejemplo arquetípico el que acabas de dar. La única que realmente se da cuenta de esto que acabamos de decir, de que para uno no hay reglas de juego, es Lilita Carrió, que de entrada, y aunque quedó mal, porque era políticamente incorrecto, dijo: esto es una farsa. Era una farsa. Y en la farsa se montaron durante 2 meses, que le sirvió al kirchnerismo para ganar tiempo, una especie casi todos. Casi una complicidad con la farsa. Exacto, sabiendo que era una farsa. Porque la idea que tenían ellos, yo creo, era que quedara en evidencia que él tiraba primero. Exactamente. Pero tiró. Tiró, claro. Claro. Sin duda. Vicente, muchas gracias por esta conversación. Invitarme, muchas gracias. En el próximo bloque, el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Doctor de la Sota. ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Tenemos un ex gobernador que además me acabo de enterar que usted está muy metido. Bueno, usted tuvo relaciones muy intensas con Brasil, ¿no? Diplomáticas. Sí, y demás. fui embajador argentino, fue embajador varios argentino años en Brasil. Pero que sigue conectado con ellos. Sí, trabajo ahora en la Cámara Argentino-Brasileña de Comercio Exterior de San Pablo, asesorando empresarios tanto argentinos como brasileños que invierten, a pesar de la crisis política de Argentina, tanto aquí como allá. Ahora, ¿no es malo para la salud? No digo, porque uno puede llegar a decir, bueno, con esto de Brasil me estoy poniendo masoquista prácticamente, ¿o no? Yo creo que despierta en mí por lo menos una sana envidia, porque primero amo mucho al pueblo brasileño y admiro mucho a los 2 últimos presidentes que tuvo Brasil. Cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo Brasil ahora es esto? Yo les digo, no hay milagro. Son 16 años de buenos gobiernos. Claro. Empresarios que apuestan a la ética capitalista del riesgo, dirigentes sindicales que reclaman sin paralizar nunca un país, una clase trabajadora que cada vez consume más y tiene más poder adquisitivo, una cultura que crece, universidades que están conectadas con la productividad de ese país, y entre todo eso hacen un combo que ha hecho que 27 millones de brasileños que eran pobrísimos 4 años atrás, hoy ya hayan ingresado a la clase media.
teniendo su casa, su automóvil, una buena escuela para sus hijos, que es lo que nosotros soñamos para esta Argentina cansada de tener gobiernos que caben trincheras, dividiendo a la sociedad civil. Yo creo que desde Cornelio Saavedra y Mariano Moreno para acá, siempre nuestra historia ha sido historia de confrontaciones inútiles e irreconciliables en muchos casos. Tenemos una capacidad histórica de odiar, de odiarnos. Sí. Además de odiarnos unos a los adjudicar otros. siempre a quien piensa distinto todos los males. Esto de dividir entre angélicos y demoníacos a los ciudadanos y a la sociedad es una actitud maniquea muy negativa, muy nefasta, porque esta es la teoría del amigo-enemigo, ¿no? Entonces los que están conmigo, aunque no sean los mejores, para mí siempre serán los mejores, y los que están en contra, aunque sean bellísimas personas, siempre serán los malos. Y esto es lo que nos ha venido pasando y desuniendo. Hemos perdido oportunidades, Mariano, y las seguimos perdiendo. Una vez el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, le dijeron, pero ¿cómo usted apoya a Somoza, que en ese momento es un dictador feroz, que es un HDP? Le dijo, sí, es un HDP, pero es nuestro HDP. Era de los amigos, era de la vereda de los amigos. Sí. Bueno, yo creo que esta permanente dividir a la sociedad entre unos y otros nos ha hecho mucho daño, porque si a eso le sumamos que cada gobierno que llega cree que la historia empieza con él y se pasa los 2 primeros años hablando mal de todos los que estuvieron antes. ¿Usted conoce a algún presidente que le haya encontrado algo bueno al que estuvo antes en la Argentina? Yo nunca he escuchado a un presidente, bueno, tal vez ahora la señora de Kirchner a su marido, pero es muy difícil encontrar un presidente que diga, no, en esto, aunque tenemos ideas distintas, algo fue bueno. Hay que darse cuenta que los países que progresan son los que cambian en la continuidad, no los que empiezan de nuevo. El que empieza de nuevo cada rato pierde tiempo y le va mal. Ahora, usted, esta diferencia entre angélicos y demoníacos, como decía, ¿es por convicción ideológica o es por pura necesidad para acumular más poder sosteniendo hoy por derecha y mañana por izquierda? Daría la impresión que el poder subyuga a quien lo ejerce en la Argentina. Y lo ejerce de manera desmesurada, como decía también Julio Bárbaro recién. Siempre ha pasado eso. Aún en los partidos supuestamente con más tradición democrática en Argentina. Veo que hoy prácticamente el tema excluyente de las distintas mesas ha sido la ley de medios, que en la sociedad no ha significado nada, infelizmente. Es decir, el pueblo argentino ha mirado esto como una disputa entre el poder de la prensa y el poder político hoy que no tiene sustento popular. Es como un poco el 28 de junio. La gente le quitó respaldo al gobierno, pero todavía no se lo entregó a nadie definitivamente. Los argentinos estamos esperando a ver si realmente vamos a tener un camino serio de salida a tantos dislates como los que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Y bueno, a mí me parece que esto de que el poder subyuga se dio en todas las etapas. El presidente Alfonsín, con todo lo demócrata que todo el mundo le reconoce que es, mantuvo todos los canales intervenidos en manos del Estado. Yo era opositor y era duro salir en la televisión. Bueno, yo le voy a era contar, duro. José Manuel. Y yo por eso no voy a decir que el gobierno del doctor Alfonsín no fue democrático. Yo tengo una gran Sin embargo, ahí admiración por fue Alfonsín. malo. Tengo una gran admiración por Alfonsín, pero a mí me pasó. Estábamos con Bernardo, teníamos tiempo nuevo. Él perdió la elección del 87, que fue como el 28 de junio de ¿Qué es lo que le Alfonsín, pasa a todos los y nos sacó el presidentes? programa porque decía que tenemos la culpa por la derrota. Mire, aquí pasa lo siguiente. Los presidentes cuando pierden, primero se enojan con sus colaboradores, cambian gabinetes, Claro, echan, sí. se pelean con sus aliados. Después se enojan con los medios. Y por último se terminan enojando con la gente porque no los vota. Y yo creo que cuando la gente no nos vota es porque observa que no se está actuando bien. Esto que usted decía de que lo cita cada vez más al viejo Perón, que a mí me alegra porque el viejo Perón es el más sabio, es el que evolucionó. Este Perón que se vino a morir a la Argentina, al que yo admiro, no tiene nada que ver con el del 5x1 que se fue echado en el 55. La vida lo cambió, su inteligencia natural, el hecho de que las grandes personalidades evolucionan, solo los tontos siguen siendo lo que eran. ¿Usted es el mismo que 30 años atrás o 40 años atrás? Para nada. Bueno, ninguno de nosotros, de los que queremos ser más útiles a la sociedad, dejamos de considerarnos eternos aprendices. Y yo creo que este Perón era un eterno aprendiz, y el que volvió a la Argentina fue el que dijo esa frase: cuando tuve todos los medios a favor, me echaron. Y cuando tuve todos los medios en contra, gané. Porque la sociedad no se manipula. La sociedad civil
tiene seriedad en su criterio. Ahora, claro, sí. doctor Garzota, le pregunto como peronista, ¿qué futuro ve hacia el peronismo pensando en el kirchnerismo? Es que se están terminando etapas, Luis. Lo señalaba también muy bien Julio. Yo tengo realmente una identificación muy grande con su pensamiento. Él acaba de sacar un libro que me parece fantástico, que faltaba, que es El juicio de los 70, que faltaba escribirse y él ha tenido el coraje y la valentía de escribirlo. Porque ahora es políticamente la historia, incorrecto lo que claro, hizo. no importa, pero la historia ya se va completando. Sí. Entonces, del menemismo, que lo vendía todo, sin prudencia y con desmesura, al estatismo, que hoy lo único que hace es confundir a la sociedad, haciendo pensar que el mercado es malo, que la actividad económica es mala, cuando es la única que crea riqueza, cuando es la única que nos permite tener más oportunidades para que la justicia social sea una realidad. No se puede distribuir cuando no hay. Se puede minimizar el efecto negativo que la pobreza genera en los más pobres, pero no se los puede hacer felices transformándolo de pobres en clase media o en clase... Yo creo que ahora el peronismo tiene que entrar en su etapa final. Y la etapa final para mí significa definir de qué Perón nos sentimos herederos. Pero espero que suena feo etapa final, parece como que se termina el peronismo. No, lo que se terminan son estas vertientes que teniendo un origen peronista han tenido un resultado muy distinto del que seguramente la sociedad argentina se merece. Yo quiero un peronismo federal, quiero un peronismo apegado a la Constitución Nacional, quiero un peronismo que avance hacia un sistema semiparlamentario, donde los presidentes no pidan nunca ni facultades extraordinarias ni gobiernen por decreto y donde por lo menos una vez por mes tengan que ir al Parlamento a defender sus ideas. El que no es capaz de defender las ideas que impulsa desde el gobierno es porque no cree en ellas o porque en el fondo sabe que no son buenas. Necesitamos darle poder al Parlamento, lograr equilibrio entre las instituciones de la Argentina y un federalismo profundo que hoy no existe, que permite la manipulación, que permite que no haya ni siquiera en los ciudadanos del interior la posibilidad de tener una equiparación con otros ciudadanos de primera que hay en el país. ¿Vuelve Duhalde? Hay que preguntarle a él. ¿Y si vuelve, cómo lo lee? Mire, tendría que ser votado por el pueblo. Lo que yo estoy planteando es que se terminen las roscas y las componendas. Si el peronismo quiere volver a tener consenso social, tiene que elegir su próximo candidato a presidente a través de una primaria abierta por regiones, igual que la norteamericana, donde allí cada presidente diga para qué quiere ser candidato a presidente, para que muestre su equipo, para que demuestre que conoce el país. Acá, si no llegan los presidentes y gobiernan con su pequeño grupo de amigos. Alfonsín con la coordinadora y 2 o 3 amigos buenos, como Borrás y otros más, pero eran un pequeño grupo, no era todo el radicalismo, ni tampoco una representación federal. Después Menem, con lo que se llamó la Riojanada, donde parecía que esa provincia se había transformado en una cantera inagotable de sabios, ¿no? Había especialistas para todo. Ahora la pingüinada lo mismo. Hay algunos que a lo mejor no distinguen entre el sorgo y el maíz y sin embargo aspiran a ser ministro de Agricultura porque son del núcleo íntimo del presidente o de la presidenta. Necesitamos una elección primaria donde los candidatos demuestren que conocen la Argentina, que tienen ideas claras, que tienen equipos federales con las mejores mujeres y los mejores hombres de todo el país. Necesitamos a alguien que gobierne un seleccionado, que no lo necesite a Palermo para hacer el gol en el último minuto, Bueno. aunque haya sido magnífico. Tiene su pero corazoncito, tenga cuidado porque No, todo si lo yo- que sea Boca lo vuelve yo también un soy ser boquense, yo soy irracional, boquense, se vuelve pero irracional. pero lo que le quiero decir es que la necesidad de Palermo demostró que nuestro equipo Claro. distó de ser un seleccionado, porque si no fuera él en el último minuto Bueno, a mí me estaríamos impresionó llorando. Cuando Maradona dijo, milagro, pero un director técnico no tiene que decir milagro. Bueno, ¿no? es que lo que pasa es que esto es una costumbre argentina, porque no se puede gobernar hoy sin un plan, sin un equipo responsable y sin ideas claras. No podemos estar en un Ahora, permanente explíqueme, José zigzag. Manuel, ya que estamos en masoquistas ilustrados, cómo un hombre que es un obrero metalúrgico, que fue sindicalista, que era comunista, que perdió 3 elecciones presidenciales, se ha convertido en un estadista. Es un gran líder, es el presidente más amado del Brasil. Yo recuerdo cuando él asumió, después de 8 años brillantes de Fernando Henrique Cardoso, tal vez el único gran intelectual de América Latina que ejerció la presidencia, junto con Ricardo Lagos, y con Frondizi en la Argentina, todo el mundo decía, bueno, ahora va a cambiar todo, ¿no?
hizo lo que debe hacer, continuó lo bueno, mejoró lo que estaba hecho e hizo las cosas nuevas que la sociedad estaba esperando de él. Yo solo le doy un ejemplo, Mariano. Hoy no hay ningún candidato del gobierno o de la oposición en Brasil que plantee cambiar. Plantea mejorar. Claro. Pero guay de aquel que diga, yo voy a tirar por la borda lo que han hecho Cardoso y Lula. En especial Lula, que además de continuar el desarrollo económico, ha hecho unos avances en materia de educación y de justicia social que son fantásticos. Ahora, hay una cosa, José Manuel, que tienen en común todos los grandes innovadores de América Latina, inclusive a partir de Urquiza, ¿no? Que no han buscado el reeleccionismo. Lula se va. Es decir, Lula... Le han rogado. Tiene 80% rogado, de imagen. Tuvo no se una le idea ocurriría institucional nunca. En la cabeza. No se le ocurriría nunca. Aquí en la Argentina, en cambio, el que toma el poder no se quiere ir. Yo recuerdo, yo goberné 2 periodos Córdoba. Cuando terminé mi último mandato, todos me decían, bueno, ¿va a ser candidato a diputado? No. ¿Va a ser candidato a senador? No. Me voy a ir a mi casa. Tengo que repensar lo que hice. Y esto me lo dijo Lula. Pocos días antes de terminar mi segundo gobierno, estuve con él, una de las muchas veces que he tenido la suerte de compartir con él. Me dijo, ¿cuántos años hace que gobernas? 8 años y medio. Ah, vos tenés que parar. Hay que parar. Hay que parar y reflexionar. Y pensar las cosas que uno hizo realidad, de los sueños que tenía cuando asumió, las que no se hicieron bien. Y después me dijo algo muy sabio. Si uno después de reflexionar siente que tiene las mismas ganas y la misma voluntad que tenía cuando empezó, entonces volver. Volver por vanidad, mejor no volver. Doctor de la Sota, ¿Kirchner fue? No, es. Porque Claro, aunque es. no tenga hoy, Por ahora es. aunque no tenga hoy consenso popular, tiene hoy el manejo de la estructura del poder del Estado en la Argentina a través del gobierno de Cristina Kirchner. Pero digo, ¿termina su ciclo en el 2011? Yo creo que este estilo de hacer política, esta confrontación permanente, esta teoría del amigo-enemigo, esto de llegar siempre hasta el final, esto de llegar hasta el abismo y saltar sin se terminó en la Argentina. La lástima es que siempre nos hacen falta que pasen tantas cosas tristes para que recapacitemos. Nosotros nos dimos cuenta del valor democracia, libertad, después de haber tenido miles de desaparecidos. Nos dimos cuenta del valor estabilidad, que es imposible que una economía progrese sin estabilidad después de una hiperinflación que nos llevó al desastre. Nos hemos dado cuenta del valor poder político, institucional, después de la crisis que produjo la caída de la Rúa y el zafarrancho económico del 2001, 2002, 2003. ¿Cuándo será el momento en que los argentinos no necesitemos pasar el trago amargo de una crisis terrible, llena de dolor, en algunos casos tan terrible como fue la de tantos muertos en nuestro país, para que antes adoptemos medidas para que esas crisis no se produzcan? Por eso, cuando yo veo mucha gente que dice, bueno, pero esto no se aguanta más, hay que ir hacia un sistema semiparlamentario, donde haya voto de censura, donde si los ciudadanos nos equivocamos al elegir, tengamos la posibilidad de rectificar el error. Hay que poner el poder en el Parlamento. El Parlamento, si está a la vista como está ahora, sirve para descubrir virtudes o para descubrir graves defectos. Pero está la sociedad que mira. La gente cuando mira no se equivoca. El problema es cuando no la dejan mirar. Es cuando se ocultan las acciones de los gobiernos detrás de nubes de humo. Porque en el fondo, José Manuel, la fe democrática, en última instancia, es la fe en la razonabilidad del pueblo. Claro que porque sí. es él el que toma las decisiones finales. Cuando uno desconfía y piensa que a la gente se la puede engañar, tiene una pobre opinión de la gente. Yo me siento uno más de la gente y a mí no creo que me engañen y a ningún ciudadano argentino tampoco. Ahora, mi última pregunta sería esta, José Manuel. Lo que llamamos el peronismo disidente, para darle un nombre, hay 6 o 7 referentes, uno de los cuales es usted, ¿no es cierto? Está Reutemann, ¿no es cierto? Hay, digamos, está Rodríguez Sáenz San Luis. Felipe. Está Felipe Solá, está Romero, en fin, hay 8 o 9 nombres importantes. ¿Ustedes creen que entre todos ustedes van a poder armar un nuevo peronismo que sea diferente y derrote al kirchnerismo? Yo creo que no hay que excluir a nadie. Yo creo que todos los partidos populares siempre tienen un ala
diríamos, más ofensivista, un ala más conservadora y un ámbito de discusión donde se establece el equilibrio. El único que le puso equilibrio al peronismo fue Perón. Incluso poco antes de su muerte, ni él pudo. Se murió sin haber podido estabilizar el peronismo. Por eso Isabel duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio cuando salen los chicos, ¿no? Es decir, nada, sin ningún poder político. ¿Qué es lo que ha pasado con el peronismo? Han triunfado determinadas alas, o el ala conservadora, o el ala llamada ofensivista, o progresista, aunque no me gusta usar mucho la palabra porque no sé si identifica a quienes se autotitulan de progresistas. Yo creo ser progresista y no tengo nada que ver. Yo soy progresista en el sentido de Ricardo Lago o de Lula, y poco tengo que ver con algunos que se autodenominan en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Al no haber un ámbito institucional en el peronismo de equilibrio, se han impuesto las alas y así es que nos ha ido muy mal. ¿Qué necesita el peronismo hoy? Habida cuenta que no va a tener nunca más un liderazgo como el que tuvo Perón, necesita organizarse. Solo la organización vence el tiempo. ¿Y cómo se organiza la gente? No por rosca, no por congreso, no por acuerdos, vení vos, ponete vos, te apoyo yo. No, votando. Es sabia la gente. Mire, un país que todos pensábamos que era racista, tiene un presidente negro. Un país donde había una candidata que tenía todo el poder del Partido Demócrata, su marido, todos los núcleos de poder nucleados en ese partido que se suponía que ganaba como era Hillary Clinton, perdió con un joven de 45, 46 años, que hoy es el presidente y premio Nobel, que con su capacidad le demostró a la sociedad norteamericana un camino totalmente distinto al que venía transitando con George Bush hijo. ¿Cómo se logró eso? Porque hubo una institución que permitió hacerlo. Claro. El peronismo necesita eso. No necesita roscas, congreso, apriete. Y ahí deben anotarse todos. Si nosotros tenemos la garantía de que haya una junta electoral con la justicia de por medio, que garantice que todos los que participen van a ser respetados, sin trampas ni componendas, que todos los que tengan voluntad de conducir esta etapa peronista se presenten y se anoten y que el pueblo elija. Eso es lo único que va a permitir que el peronismo siga siendo una fuerza muy democrática y que al mismo tiempo, teniendo una gran vocación de poder, respete la ley y las constituciones más que nadie. Ese es el peronismo que yo quiero y estoy seguro que esta es la etapa que viene. Ya se agotaron las etapas de los extremos del peronismo, del conservador y del progre. Viene la etapa de un peronismo que sea heredero de ese Perón, que se vino a morir a la Argentina, que vino a pacificar el país y que había aprendido. Y que para los jóvenes de aquel entonces a nosotros nos parecía que era medio poco revolucionario el viejo. Mentira. Traía una verdadera revolución de paz, de libertad, de convivencia. Si lo hubiéramos escuchado antes, el país estaría mucho mejor. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. En el próximo bloque, algunas de las preguntas para el próximo invitado. ¿Duhalde vuelve a la política activa? Eduardo Amadeo. Diputado nacional electo, Eduardo Amadeo. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, al principio del programa tuvimos a 2 diputados electos, porque hay una expectativa respecto del nuevo Congreso, ¿no? ¿Vos la tenés también? Yo la tengo, sé que no es fácil, he oído algunas de las mesas antes, sé que no es fácil porque efectivamente tenemos una persona que no tiene ningún límite moral republicano enfrente, tiene un modo de gobernar en el cuyo único objetivo es acumular un poder enfermo, ¿no? Un poder, yo coincido con alguna cosa que decía Vicente, que además no le va a servir. Yo tengo una posición mucho más optimista en ese sentido. Yo he aprendido en tantos años que el poder no alcanza para gobernar. Sí. Y que si uno lo usa bien, gobierna bien. Pero un señor que tiene 14% de imagen positiva, al que nadie le cree absolutamente nada y que tiene el final cerca, va a usar todo lo que va a poder, pero si nosotros tenemos la voluntad, la capacidad y la inteligencia para fijar una agenda de consenso interno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ponerle toda la energía posible a tener una agenda de consenso interno. Cuando digo interno, digo con la coalición cívica, con, digamos, el bloque opositor, le vamos a dar batalla. No me gusta usar las metáforas militares, pero se me escapan. Y vamos a conseguir, primero, ponerle freno,
Segundo, aumentar el control. Y tercero, cambiar la agenda, Mariano. No es imposible, va a haber mucho travestismo, pero yo creo que los Kirchner están en el final porque la sociedad que no les cree se da cuenta que no están peleando nada más que por ese poder. Y eso finalmente, digamos, no estamos la Argentina no es un laboratorio metido adentro de un tubo de vidrio con los Kirchner moviendo eso como si fueran, moviéndonos a todos como si fueran títeres. Déjeme ser pesimista, usted tiene esperanzas, pero digo, sale el presupuesto, todo indica que lo van a sacar, tienen delegación de facultades, manejan los dineros públicos con superpoderes, tienen la ley de medios. El Congreso intenta y tiene la presidenta el veto. ¿Por qué es esperanzado? ¿Cuántos vetos? ¿Cuántos vetos? Digamos, ¿cómo funciona? Le devuelvo. Una altísima autoridad de la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria le dijo a los presidentes de los bloques, a ver, voy a usar un verbo que no sea guarango, los vamos a matar a vetos. Y el otro le dijo, los vamos a matar a interpelaciones, los vamos a matar a no DNU, etc. Ahora, esto es lamentable, Luis. No tenemos agenda con el gobierno. No tenemos agenda con el gobierno. No hay nada de qué hablar. Bueno, pues nos dedicaremos a salvar las instituciones, a ocuparnos de la pobreza, por ejemplo. Digo, a romper este escándalo que consiste que en un país donde hay 4 millones de hermanos nuestros que no tienen lo necesario para comer, se gastan 1.500 millones de pesos para armar bandas de personas que ellos suponen, porque le va a fallar como le falló el 28 de junio, que los van a acompañar en lo que quieran hacer. Entonces nos dedicaremos a cambiar el mapa de la pobreza aprobando la asignación para niños, que va realmente a cambiar el mapa de la pobreza. Tenemos muchos proyectos y ahí estará la lucha, digamos, ahí estará esta vocación de los Kirchner de hacer cualquier cosa y nuestros 2,5 millones de votos que nos exigen cambiar la agenda. Pero no es fácil. Nosotros tenemos 126 votos. Y como dice mi amigo Felipe Solá, conviviremos bajo el mismo techo en camas separadas, adentro de nuestro bloque. Y ahí estará el trabajo nuestro para conseguir que esa convivencia se transforme en energía. Entonces, Eduardo, que yo, después de algunos años, he llegado a una conclusión que es válida tanto para la izquierda como para la derecha, tanto para los socialistas como para los capitalistas. Lo que mide finalmente el progreso o la regresión de un país subdesarrollado es el porcentaje de pobres. Pero sin duda. A mí déjeme hinchar con lo demás. Pero sin Hablemos. duda. Y yo estoy viendo que Brasil y Chile están bajando, pero drásticamente, el porcentaje. No es que está ocurriendo esto no sé dónde, en Asia. No, está ocurriendo acá al lado. Mariano, y además la pobreza del hambre y la pobreza de la educación. Argentina no para de caer en el ranking de los mediciones internacionales que hace la UNESCO. Tenemos un drama coyuntural y tenemos un drama estructural. Me quedé picando con una cosa, Luis, perdón. Además, a veces flota, y yo lo oí en las demás mesas, una sensación de que Kirchner no se va a equivocar. Y se va a equivocar, porque está cada vez más recurriendo a la violencia y al aprete. Yo me quedé pensando todavía con este episodio de Moreno en Papel Prensa, algo muy terrible, pero lo quiero decir. ¿En qué se diferencia Moreno de Astiz? Alguien que puede pensar en una brutalidad tal como te voy a sacar los ojos y te voy a romper la espalda por la ideología desde la izquierda, cuando el otro lo hacía desde la derecha. No es mucho, mire que yo no lo quiero, pero no es mucho, digo, Astiz desapareció, gente. Pero ¿cuál es el concepto? Si finalmente, bueno, arrancarle los ojos a alguien y partirle la espalda con un fierro en aras del control de una empresa es francamente una brutalidad que tiene detrás la sensación típica de los totalitarismos, de que yo soy el único que pienso, yo soy el único que decido, y al otro no lo dejo ni pensar ni expresarse. En ese camino, Kirchner se va a equivocar. Kirchner se va a equivocar y puede tener su Costecchi Santillán. Sí, esta mañana que estuvimos con Pepe Liachev en la radio, se estaba acordando la noche de los lápices, y cuando pasó eso, alguien dijo, y los lápices van a seguir escribiendo. Seguro. Seguro. Sí, se ha luchado contra la libertad desde el comienzo de los tiempos. Absolutamente. De los tiempos. Y en esta sociedad internetizada, Claro. vuelvo, Claro. el poder no alcanza para gobernar, entre otras razones porque existe el Internet. Claro. Los mensajes de texto y los medios Absolutamente. alternativos. Le quería, Eduardo, brutalmente
¿Duhalde va a ser candidato a presidente? Duhalde vino, vi los cartelitos, Duhalde vino a agregarle energía al proceso de la construcción de una alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a agregar su propia energía, su experiencia, su reconocimiento interno dentro del partido, y él se ha planteado un camino de trabajo intenso, de intentar ganar el Partido Justicialista, y como dijo el otro día, no dejo nada, no excluyo ninguna posibilidad. A mí me parece muy bueno, porque tenemos un Felipe Solá, tenemos un Reutemann, tenemos un De la Sota, etc. Duhalde le agrega energía a este proceso de construcción de una alternativa, con todo lo que esto implica para la Argentina. No, porque yo, la cosa, ¿no? Yo le decía recién a Luis en el intervalo, yo no sé, pero será algo que me lleva, pero estoy hablando cada vez más con peronistas disidentes. Te estás alimentando de buenas ideas. Claro, porque la cosa está ahí, en definitiva. Los radicales más o menos ya se han ordenado, los socialistas para mí se han equivocado, pero en fin, digámoslo. Pero lo que queda todavía por definir es este espacio enorme del peronismo para ver, en definitiva, hacia dónde se va a encaminar, ¿no? Y nosotros necesitamos hacer varios procesos. El primero, nosotros debemos dejar de ser una amenaza, porque mucha gente dice, sin el peronismo no se puede gobernar. Yo no quiero ser una amenaza, yo quiero ser una alternativa y construir desde allí. Segundo, como bien dice... Que no te llamen porque no hay más remedio, digamos. Efectivamente, o que cuando suba otro estemos ahí nosotros esperando. Segundo, tenemos que definir algunas líneas de trabajo. Nosotros tenemos una serie de principios, entre los cuales existe, por ejemplo, el de que los únicos privilegiados son los niños. Eso a mí no me dice nada. Yo tengo que decir que no habrá un chico más con hambre en la Argentina, que habrá doble escolaridad para todos los chicos, etc. El peronismo tiene que transformarse en esas acciones. Y tercero, el peronismo tiene que aprender a dialogar y a formar un gran frente de pensamiento estratégico, que es lo que está haciendo Duhalde, hablando con Terraño, con Ricardo Alfonsín en público. O sea, y obviamente tener esta democracia interna que José Manuel exige. No es poco, pero tenemos muchos votos y por lo tanto mucha responsabilidad, Mariano, ¿no? Yo creo que me gustaría que culminara nuestra conversación, porque cuando llegó, Eduardo nos contó una anécdota que me parece deliciosa, ¿no? Que es la anécdota de Potemkin. Sí. Contala. Potemkin era el primer ministro de Catalina la Grande, y le dicen, alguien le había dicho a Catalina la Grande que en Crimea había posibilidades de revolución porque la gente estaba muy enojada. Y entonces Potemkin, que no era ningún tonto, le dice, señora, vayamos a verlo, véalo usted con sus propios ojos. Entonces, mientras tardaron para preparar ese viaje de San Petersburgo a Crimea, el señor mandó construir una serie de aldeas todas pintadas y contrató actores que estaban contentísimos y decían que estaban muy felices. Entonces, cuando pasaba Catalina, acompañada de Potemkin, los miserables que estaban empobrecidos campesinos estaban escondidos, y en su lugar estaban los actores y las villas todas pintadas. Entonces Catalina volvió a San Petersburgo contentísima. Y el cierre de mi anécdota es, eso era posible cuando no había ni diarios, ni internet, ni teléfono. Los Kirchner ahora se quieren quedar con todo eso para que Cristina la Grande pueda pasear por las villas y la gente la ahora aplauda. yo digo, se preanuncia esa intención cuando uno los ve, sobre todo a Cristina, rodeada por esos 150 o 200 que siempre tienen alrededor. Sí, sí. ¿No? Que son los actores de Potemkin. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero atrás de esos 150 personas, insisto, hay 4 millones de personas que no tienen lo necesario para comer. Y ignorarlos es una falta ética gravísima. Yo creo que deberíamos inaugurar un curso sobre la obsecuencia como arte. Por ejemplo, Diaban Calari, ¿vos lo observaste a Diaban Calari cuando habla Cristina? Primero se pone en la cámara, siempre sale él ahí, ¿no? Y después tiene una intuición casi envidiable. Cuando ella está por decir un chiste, él se empieza a reír una fracción de segundo antes. Vos fijate, ¿no? Sí, le da energía. ¿No es cierto? Cuando ella se enoja, él se enoja una fracción de segundo antes. Y una cosa que puedes hacer es terminar ese curso sobre la obsecuencia como peligro. Esto es cómo perder gobiernos con obsecuentes. Claro, porque esos tipos no ayudan. Claro, porque si la emperatriz se dejaba guiar por los actores... Claro, todos contentos. Era una especie de INDEC primitivo, ¿no? ¿Puedo dar un seminario en el curso que es la recorrida de los obsecuentes a lo largo de todos los gobiernos? Cómo algunos se van reconociendo en cada uno de los gobiernos y son más obsecuentes con el que vienen. Es inevitable, es casi inevitable, y los líderes inteligentes son los que pueden poner una valla contra la obsecuencia
y mirar ellos por sí mismos, pensar y crear, ¿no? Lo que pasa es que Luis siempre nos trae la realidad. Es bueno. ¿Cuántas veces he dicho? La realidad es muy incómoda, Luis. Es cierto, es Luis, cierto. Es incómoda. Luis no podría trabajar con Catalina la Grande, ni con Cristina la ni con Grande, Potenkin. ni con Cristina la Grande. No creo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda Las algo. conclusiones, ya volvemos. Bueno, Luis, tenemos unos cuantos mensajes. Muchísimos mensajes. Y voy a decir que hay muchos por la mesa felicitando por la composición de la mesa de Rucci, Alfonsín, Ventura y Bárbaro, Josefina, Alejandro. Alejandro dice, Alfonsín habla como un diputado del Cantón Suizo. ¿Por qué no habla de la Argentina de Kirchner? Osvaldo también está en desacuerdo. Bueno, Delia felicita a la mesa, Teresa felicita a Adrián Ventura, lo mismo Mabel. Muchísimos mail por lo que dijo Claudia Rucci, Raúl Antonio Flavio, Marcelo Borlato, Maquita, María Antonia Mabel, bueno, todos felicitando lo que dijo Claudia Rucci. Ha sido fortísimo, dijo que eran sinvergüenza los Kirchner. Desde el interior de Tucumán, de Santiago del Estero y Santa Fe, Oscar, Roberto, Analía plantean el tema de los medios del interior. ¿Por qué no se habla de lo que pasa con radios y canales de televisión? Es mucho más dramático todavía. Muy dramático. Mucho más dramático. Graciela, que nos pide que demos este nombre, es un seudónimo de Santa Cruz, dice, pregúntenle a los santacruceños qué significa la dictadura de medios. Nosotros sabemos de qué se trata. Y después algunos otros, como el A lo Transfug. paradójico, la dictadura de medios de Santa Cruz, que hace años que tienen un monopolio total, perdieron. Perdieron. Por eso digo, es lo que decía de la Sota. Tener los medios no significa No que garantiza. se tiene a la gente. Y dos perlas, el tema del transfugismo. Dice, ¿se acuerdan de Pichetto cuando era menemista? A propósito de lo que decíamos. ¿Menemista, Pichetto? Claro, sí, como de Juan Calari. ¿Por qué no me asombro? Ahora después le cuento, porque nos asombra. Y una última que dice, ¿saben por qué Lula es un estadista? Porque no es abogado, Bueno. dice Carlos. Usted sabe que Isabel la Católica, cuando colonizaron América, la primera reglamentación de Indias prohibió que vinieran abogados. Esa prohibición no duró, evidentemente, ¿no? Se presentó un recurso. Pero ya había una idea de que los abogados... Claro. Tenemos una capacidad de complicar las cosas, ¿no? Totalmente. ¿Eh? De hacerlas más difíciles. Y de pasar. Bueno, muy bien. Me Y están de haciendo pasarnos señ- de tiempo, nos gritan. Sí, me están haciendo señales. Bueno, porque ahora viene el programa de Paulino Rodríguez, Ujú. Último Minuto, que empezó la semana pasada, un programa muy interesante. Y voy a decir dos cositas nomás, algunas conclusiones de la jornada de hoy. Esta mañana hicimos una editorial que yo reiteraría, porque todo el programa tuvo que ver con eso, la palabra sinvergüenzas de Claudia Rucci, ¿no? Hay 3 partidos en la Argentina, no se equivoquen, la cuenta no es 2. Está la oposición, ¿no es cierto? Están los oficialistas y están los mercenarios, que cambian, como esa canción se acuerda de... Como el camaleón. Como el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Esto que dijo muy fuerte José Manuel de la Sota, me pareció muy importante, la idea del maniqueísmo, ¿no? El otro es todo el mal, yo soy todo el bien. Por lo tanto, la consigna es destruir al otro. Ahora, cuando yo vengo, hago lo mismo que él. Y un país que se va mordiendo la cola a partir de angélicos y diabólicos. El angélico siempre somos nosotros, los diabólicos son ellos. Y no hay integración, que es lo que tiene hoy en día Brasil, Chile, Uruguay, etcétera, ¿no? Algo que dijo también, se dijo después acá, que me parece muy importante. El tema no es minimizar la pobreza. Creo que lo dijo Eduardo Madeo. El tema no es disimularla, minimizarla. El tema es superarla. Y para superarla hay que invertir. Estamos distribuyendo cada vez peor un alfajor. Hasta que no sea torta, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo que decía también, me encantó lo de Potenkin, ¿no? Es decir, esta especie de comparsa que rodea siempre a Cristina, aplaudiendo, ¿no? Son como aldeanos, actores móviles, ¿no? Son siempre los mismos, siempre aplauden. Y lo peor es que a lo mejor ella empieza a creer que realmente la están aplaudiendo. Y como dijo alguien acá, tienen un 14% de aprobación, ¿no? Y finalmente, lo que se dijo mucho de Perón acá, ¿no? Lo que se dijo acá es que, usted sabe que en ciencia política se distingue entre el carisma y la institución. El carisma es un hombre extraordinario, pues Perón era carismático.
pero no se puede repetir, no se puede reencarnar el carisma, ¿no? O sea que los del Dalai Lama, como es en la religión budista del Dalai Lama, cuando está por morir el Dalai Lama, salen a buscar por las aldeas a algún chico que tenga signos extraordinarios y lo designan desde chiquito nuevo Dalai Lama. No existe en política eso. Ya tuvimos el Dalai Lama. Pero ahora son las instituciones, las reglas. Y esto me parece que quizá vamos a pasar de alguien que ha pretendido un carisma y todavía puede hacer mucho daño, a una sociedad acarismática, totalmente institucional, civilizada. Porque yo ya lo que quiero ahora para mi país es que sigamos el camino de Brasil y de Chile y de Uruguay. No pretendo ninguna cosa rara. Pretendo un país que empiece a disminuir en serio el número de pobres y no pasear como Potemkin aldeas donde no hay pobres. Y los pobres se esconde atrás de un gran telón que se llama INDEC. Bueno, estamos, ¿no? Así es, nos vamos hasta el domingo que viene. Bueno, será hasta el domingo que viene y ahora se sigue Paulino Rodríguez.